Cristo vive y reina para siempre. Dios añada mucha bendición sobre cada siervo de Dios que está aquí presente, los que forman parte de la agrupación de iglesias evangélicas pentecostales, que de una u otra manera, a través del mensaje de nuestra vida, a través del testimonio, llevan en sí lo que significa la sana enseñanza, la sana palabra, la sana doctrina. Dios guarde a los suyos, Dios guarde a su pueblo, Dios bendiga en gran manera a la iglesia, Dios bendiga la atención que se nos brindó a través de la iglesia local, Dios bendiga al pastor Marcos Morales, a su esposita, la pastora Isabel, que con tanta gentileza y cariño dispusieron la rica once para que nos pudiéramos servir. Dios añada bendición sobre lo suyo, sobre el directorio, en estos días que es tan complejo, tan difícil, y donde, miren, donde uno de pronto siente cierta soledad con respecto a nuestras temáticas, al mensaje, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de comprender, de vivir la fe, de llevar el evangelio. Qué lindo poder encontrar gente que tiene la misma armonía, que tenemos la misma comunión, que nos enfocamos hacia el mismo sentido. Qué lindo poder estar juntos y en armonía. Qué lindo es poder tener la comunión y la unidad del Espíritu Santo. Dios añada bendición sobre los suyos, sobre tanto pastor que pudiendo estar en la agrupación no lo está. Bueno, de una u otra manera igual Dios les bendiga a ellos, a la distancia, a los que están en regiones, a los que están en distintas partes de nuestro país. Sean muy, pero muy bendecidos. Contentos, agradecidos también por la responsabilidad que nos brindaron. Vamos a ir a lo que es la palabra. Leemos en Primera de Pedro, apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. Amén. ¿Qué le parece si le damos al Señor toda la honra y la gloria? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. ¿Puede tomar su asiento? Siempre va a ser el ideal que no se duerma. El calor, el trajín del diario vivir, de pronto la comodidad de la silla, la tranquilidad de la iglesia, se lleva a varios. Entonces, el ideal va a ser que no se duerma. Bueno, al tiempo de la escritura de esta epístola, Primera de Pedro, la situación social que vivía el cristianismo resulta complicada. A la época de la escritura de la primera epístola del apóstol Pedro, había cierta persecución contra los cristianos. Esta persecución por la manera de vivir, por el comportamiento que los creyentes llevaban. La vida del cristiano no iba al ritmo, no era acorde a la fuerza del mundo, ni menos con sus costumbres paganas. El cristiano vive de otra manera, pensaba de otra manera, actuaba de otra forma. Estos actos de vida santa, saludable, provocaron una reacción en el entonces de la primera epístola del apóstol Pedro.
Por eso cuando usted lee esta carta, uno de los puntos que más se enmarca en la primera epístola de Pedro tiene que ver con la palabra esperanza, con términos que tienen que ver con justicia y sobre todo con galardones que reciben aquellos que viven pía y santamente. La persecución que recibían los creyentes tenía que ver en un sentido verbal, catalogados casi como prejuicios. Eran muy señalados, muy criticados, muy apuntados. Pero ojo, esta persecución verbal que vivía el cristianismo en la época de la primera epístola del apóstol Pedro sería solo un preludio para la gran persecución que vendría después, dada por el emperador romano Nerón. La carta primera de Pedro motiva a los expatriados, muchos judíos conversos al cristianismo provenientes de la diáspora que estaban en las regiones del Asia Menor. A ellos la motivación va enfocada también en este sentido conductual, en su forma de vivir, no solamente en el ámbito eclesiástico, sino más bien en su manera de comportarse allá afuera en nuestra sociedad. Dice el mismo capítulo 2, versículo 12, para que siga ahí la lectura. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, observe bien, en lo que murmuran de vosotros como malhechores, estos terminen glorificando a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestra conducta da mucho que hablar afuera. Lo que nosotros hacemos da mucho que decir. Alabado sea Dios. Y sí, nuestra temática, nuestra predicación, el enfoque del mensaje también, de una u otra manera, tiene que tener esa solidez, esa potencia, esa fuerza, de que el cristiano vive diferente. Vive diferente. El término arrepentimiento, metanoia, significa cambio en la manera de pensar. Si hay un cambio en la manera de pensar, indiscutiblemente habrá un cambio en la manera de actuar, porque uno hace según piensa. Creo que está más que claro el verso, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Allí, en ese objetivo, enfocándose en ese punto preciso de la conducta, la observancia de los principios vividos, la fe vivida, la fe encarnada a través de la conducta en la sociedad, el apóstol Pedro refiere el verso que hemos leído. El capítulo 2, verso 13. A modo de consejo y con firmeza y casi como demanda, expresa el apóstol diciendo una frase que nos resulta más que interesante: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Más que interesante resulta la observación de Pedro. No es solamente el hecho, sométanse a toda institución humana, añade una razón: por causa del Señor. Solamente con esa frase quiero destacar 3 puntos importantes. 1, al decir que el creyente debe someterse a toda institución humana por la razón, por causa del Señor, Pedro con esto no está apoyando ningún gobierno en particular. El apóstol no está presentando ser partidario de ningún conglomerado político. Sería imposible. Sobre todo, no olvidando que en aquella época regía el Imperio Romano, comandado por Nerón, uno de los líderes más crueles, déspotas, viciosos y degenerados que hubo en la antigua Roma. Por lo tanto, al señalar esta frase, Pedro nos está poniendo del lado del imperio, del lado de César. No.
Sería absurdo pensar que un creyente, que un líder, un siervo de Dios, alguien que tiene una altura para presentar la palabra, está distinguido con cierto color político. Segundo, al decir por causa del Señor, someteos a toda institución humana, el apóstol Pedro está haciendo referencia a que el creyente, los hijos de Dios, los cristianos comprenden que están pasando por una nueva etapa en su vida. Cristo es una diferencia en nuestro diario vivir. Nadie que haya conocido al Señor sigue viviendo de la misma manera. Cristo efectúa un cambio, una regeneración, una transformación completa, cabal, absoluta del ser humano. Cualquiera que haya sido afectado por el Señor es una nueva persona. No es el mismo de ayer. Cambia, transforma. Todo es modelado. Su actuar, su pensar, su hablar, su vivir. Marca una diferencia. El apóstol Pedro entiende que el creyente que tiene una nueva etapa en su vida la obtiene a través del camino de la obediencia. No salieron los mismos amén, pero no importa. Por la vía de la obediencia. Porque yo creo que usted tiene claro que la palabra nos enseña a obedecer. Nos educa en la sujeción, nos forma en la servicialidad. Nos brinda a través de su Espíritu Santo cualidades que no son natas de nosotros, como el respeto, la honra, la lealtad, el honor. Suma y sigue, la lista es larga, pero que hacen del ser humano una mejor persona, tanto para Dios como para los demás. ¡Ay, bendito Dios! Tercero, al decir Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, por causa del Señor, someteos, nos lleva a reflexionar el apóstol diciendo, el ser humano es tendiente al desorden. Cuesta ser ordenado. A mí me cuesta. Gracias a Dios por los sinceros que dijeron amén también. El ser humano es tendiente al desorden. Es tendiente al caos. Es tendiente a la rebeldía. De hecho, la rebelión es casi parte de la genética, del ADN, de las moléculas del ser humano. Cada célula humana tiene en sí este asunto de rebelarse. Mayor aún, cuando el mismo ser humano trata de defender, entre comillas digo, defender cierto tipo de causas como la justicia, la verdad, la desigualdad. Porque cada vez que el ser humano se ha levantado para defender este tipo de expresiones, lo ha hecho de mala forma, tendientes al caos, lo ha hecho por medio de medios como la violencia. Gloria al Señor. Sin valores, sin los valores, ni los principios de las Escrituras, es muy difícil entender sujeción. De hecho, aún para los cristianos, el uso de malas prácticas por la verdad podrían haber opacado la luz del mensaje evangélico. Me explico. Si en aquella época donde dominaba este tipo degenerado en Roma, los creyentes hubieran alzado en rebeldía, en rebelión, con características de desorden, de caos, de violencia, su actuar, su diario vivir habría opacado la luz de la verdad del mensaje que ellos enfocaban directamente y diariamente a través de las aldeas, los pueblos y las ciudades. Vamos bien, ¿cierto?
Es por esta causa que el apóstol Pedro nos insta con una razón a la sujeción: el Señor. Si el verso tendría una interpretación muy distinta si solo dijera: someteos a toda institución humana. Lo lindo es la implicación que nos liga a través de la razón: por causa del Señor. Es decir, esta sujeción a razón del Señor nos lleva a la sujeción. Si yo digo amar, vivir conforme al Señor, voy a vivir sujetamente. Tampoco salieron muchos amenes, pero era lógico. Más grande no lo dejé. Tendría que tener ojos de águila usted, pero mírele. ¡Ay, santo Dios! Si siempre hay gente que hace todo bien. El término institución humana, recuerde que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ojo ahí, observe bien. A toda institución humana. Los dos términos que ocupan, androfiné y quistei, tienen que ver con todo organismo creado, con toda estructura hecha, compuesta por el ser humano. Entiéndase como familia, Estado, Senado, democracia. Todo organismo, toda agrupación hecha por el ser humano es la dirección del apóstol Pedro. Por causa del Señor, someteos a todo organismo creado por el hombre. Gloria al Señor. Este organismo creado por el hombre tiene esta referencia a lo que está establecido como bien social, bajo un gobierno o Estado de Derecho, que debe ser respetado por todos los ciudadanos. Sí, el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, tiene los mismos deberes. Es decir, cumplir con las normas que se encuentran establecidas. No por ser hijo de Dios está exento de este mundo. No por ser creyente está exento de las normas de este mundo. Y el creyente debe vivir sujeto a aquellas normas que están establecidas como bien social. Aquí se pone bueno. Normas como, por ejemplo, el pago de impuestos. Hay una cantidad de creyentes que tienen negocio y siempre están declarando sin movimiento, no pagan nunca. El pago de impuestos. Oiga, pago de impuestos que hasta el Señor mismo cumplió. Por algo el apóstol Pedro lo pone a él como referencia, por causa del Señor. Porque el Señor no fue un disidente cualquiera, fue alguien que vivió bajo las normas establecidas. Y de hecho, a pesar de ser enjuiciado injustamente, se sometió al juicio que él tenía por causa de la misma justicia. Gloria al Señor. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie le gusta. Si... ¿Cuánta gente nos está evadiendo? Es decir, por la causa, por el motivo, por la razón del Señor, el creyente, el Hijo de Dios, debe saber sujetarse a las normas que están establecidas. Esto le generará al cristiano, al Hijo de Dios, una notable manera de vivir. Lo quiero repetir otra vez. Le genera una notable manera de vivir. Y como es nuestra conclusión, quiero enmarcar esto. Es una notable manera de vivir. Gracias. Se me quedó el pañuelo y los lentes.
Gloria a Dios. El problema que resulta en nuestra sociedad y en la sociedad en particular es que a veces por causa de los mismos gobernantes, es decir, de aquellos que disponen las leyes, las normas, lo establecido para vivir como sociedad, estas terminan siendo cambiadas, modificadas o estipuladas de tal manera que terminan favoreciendo más a uno que a otro. Terminan dándole la mano más a uno y dejando más de lado a otros, consiguiendo con esto cuestiones como desigualdad, injusticia, el mismo término usura, etcétera, trayendo como resultado lo que se conoce como el problema social. Fíjese que nos distinguimos para poder realzar el término anarquía, pero como ni etimológicamente ni culturalmente hay un punto exacto donde la anarquía comienza, se entiende anarquía como cualquier rebelión contra las normas establecidas que a uno, dos, tres o el grupo que sea, sencillamente no le parecen de acuerdo. El mismo concepto de anarquía tiene este sentido. El prefijo griego a o an es una negatividad, habla de algo que está sin, falto, carente, ausente. Arquía tiene que ver con cabeza, jefe, autoridad, gobierno. Por lo tanto, cuando hablamos de anarquía tenemos la negación tanto de un soberano o como a cualquier sistema jerárquico. Y como se piensa más o menos en este sentido, si la sociedad crece por medio de un sistema corrupto, sea en el país que sea, nosotros ahora somos testigos vivenciales de ello, entonces el hombre no necesita que el sistema, así piensa, así es la filosofía del anarquismo. Si la sociedad crece por medio de este sistema corrupto, entonces el hombre no necesita que el sistema, llámese como se llame, sea del color político que sea de derecha, izquierda, de al medio, del centro, de atrás, de abajo, de adelante, sea como sea. Llámese como se llame. Si es corrupto, el hombre no lo necesita para vivir en sociedad. La anarquía hace referencia a la capacidad de gobernarse a sí mismo y a organizarse para evitar así el poder que ellos llaman represivo de todo tipo de organización. Por eso todo movimiento anárquico va en contra de la jerarquía, de cualquier grupo que en cierta medida reprima con sus ideales las libertades del otro. Uno de los puntos enfáticos que se repite a través de los cantos, a través de los dichos, a través del grito popular en estos reclamos sociales tiene que ver justamente contra el Estado. Ahora anda un montón de viejas locas que no importaba. Y señalan al Estado como violador. Es increíble ver también que tienen la misma opinión con respecto a la iglesia. Porque la iglesia para ellos representa un sistema jerárquico que reprime al hombre de sus libertades. Nada más lejos de la verdad. Al contrario, Dios nunca ha reprimido al ser humano. ¡Oh, gloria al Señor! Él lo hace verdaderamente libre, cortando sus cadenas, cortando sus ataduras, sacando las vendas de sus ojos. ¿Cuántos libres pueden decir amén? Sí, Señor. En ti tenemos verdadera libertad. Pero como concepto filosófico desde su nacimiento, desde su gestación, que históricamente incluso no hay una referencia precisa, siempre el recurso primario tiene que ver con violencia. El movimiento nihilista ruso, cuando hablamos del nihilismo,
Hablamos de un tipo de pensamiento, de una idea filosófica que rechaza en particular todo lo que tiene que ver con lo religioso y lo moral. Es decir, anti-Dios, anti-palabra, anti-moral. Para poder vivir expresamente, entre comillas, la libertad de estos tipos. Pero los nihilistas rusos en 1880 observaban de esta manera. Si no alcanza a leerse, lo leo yo, no se preocupe. Dice así, comillas, si nos disponemos a matar sistemáticamente a quienes detentan el poder, por ejemplo, a los ministros, a los generales, a los jefes de policía, a la larga habrá tal miedo de ocupar esos puestos que el Estado se encontrará decapitado y fácil de abatir. La expresión filosófica del nihilismo tiene este sentido de arrancar de cuajo, de sacar de raíz todo tipo de cabeza, todo tipo de autoridad. Lo que me impacta a mí es que estas sentencias se van transmitiendo a pesar del tiempo, a pesar de los años, en las mentes, en los pensamientos, principalmente de las juventudes, no solo de nuestro país, esto a nivel global. Hasta el momento, y de acuerdo a lo que he podido observar, conversar y averiguar e investigar, solo en Santiago cerca de 25 a 30 iglesias tienen rayado el lema Iglesia Cómplice. Alabado sea Dios. El pensamiento anárquico en este sentido, entonces, vuelvo a decir, sin tener una localidad específica de origen, pero sí teniendo varios referentes generalmente asociados con el socialismo, con el comunismo, va tomando esta forma por medio de la violencia para causar lo que ellos entienden como un principio del establecimiento del anarquismo en una localidad, que es la desesperación. La violencia ejercida trae consigo en la sociedad donde ésta se provoca desesperación. Así obtiene su logo una significancia específica. Porque en aquel esquema que usted puede ver, la A que sobresale del círculo que representa la sociedad cerrada, lo jerárquico, lo establecido, lo terminado, la A revienta este círculo queriendo decir, no tengo márgenes, no tengo fronteras, no tengo límites, y rompo cualquier cosa que esté establecida. Fíjense más o menos cómo va enfocado esto. Frente a una administración cada vez más poderosa, piensa el anarquismo, frente a un sistema económico inquebrantable. De hecho, ellos cuestionan, se han dicho, no sé si usted lo vio, pero en Chilevisión se le hizo la entrevista a un encapuchado y salió encapuchado. Lograron ver en internet, pueden revisar entrevista a un encapuchado. Y salía encapuchado con... Uno de los términos que este personaje utiliza, ¿quién podría hacer caer una multinacional? El anarquismo observa que frente a una administración cada vez más poderosa y despótica, frente a un sistema económico inquebrantable, la única forma de poder imponer esas convicciones tiene que ver con el recurso de la violencia. Para ellos la violencia se vuelve una especie de grito liberador, como un desacuerdo frente a esta opresión.
Creo que la consigna que más he escuchado en nuestra América Latina en estos días tiene que ver con este odio, esta repulsión que siente contra el liderazgo. Que cada piedra lanzada manifiesta el odio rotundo que siente por la clase política, por lo administrativo. Linda forma la de razonar, sí. Hasta donde yo sé, y de acuerdo a estos compadres que creen en la teoría de la evolución, ellos mismos. Lindo el Homo sapiens para razonar. Porque si nos entendemos a piedra, estos homínidos nunca se han bajado del árbol, come cocos, come banana. Todavía están ahí arriba de acuerdo a eso. Porque hasta donde yo sé, el hombre conversa, aleluya, dialoga, establece sus puntos de vista, sus referencias, para poder llegar a acuerdos comunes. Eso es de seres humanos, eso es de gente razonable, eso es de hombres y mujeres que tienen cerebro y lo usan para pensar y razonar. Gracias por lo gloria a Dios y no me dejan solo. Empiezan a nacer estos conceptos, estas ideas anárquicas de anticapitalismo, antinacionalistas. Estos son como estos fumones, como John Lennon, que creen en este mundo hippie sin frontera. Antidemocrático, antimoral. Antimoral. Sí, imagínense las formas de protesta, de establecer lo que ellos dicen que es el bien social, que las pensiones, que tiene que ver con el tema de la salud, que tiene que ver con el tema de los judiciales, de tantas posturas que se están reclamando, la forma, los métodos, a través de violencia y perversión. Había un grupo de mujeres feministas que estaban orinando frente al Congreso. Esa era su forma de protestar. Es decir, estas mujeres tienen el cerebro en la vejiga. Y en vez de hablar con la boca y pensar y razonar, ellas dialogan con su orina. Gracias por esos que dicen gloria a Dios. Amén, aleluya. O sea, si eso es protestar, ¿de qué siglo XXI estamos hablando? ¿De qué era de la modernidad? ¿De qué era del razonamiento estamos hablando? El pensamiento anárquico a través del tiempo se ha pulido contra todo tipo de coacción, contra todo tipo de obligación que la sociedad ha impuesto. Me refiero como la objeción de impuestos, ya mencionamos algo, ese término que se repite, evade. Mire el amigo ahí, evade, 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 quemaron, rompieron y ahora están reclamando que no tienen locomoción. ¿Cómo lo harán? No sé, llamen a la Nuevo la hora, cómprense una bici, pídanle patines al viejo Pascuero, hagan algo, no sé. Etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ellos sostienen que el Estado de Derecho es total y absolutamente falso de cabo a rabo. Y ojo aquí, considere, mire, si esto también es para pensar un poco, porque sucedió de una u otra manera en nuestro país con este término, evade, evade. En la iglesia igual hay evade, evade diezmo, evade oración, evade culto. Ya no te gozaste, pero no importa. Me queda votando y yo le pego nomás. Mire, si un contribuyente decide ya no pagar sus impuestos, porque alineado nomás.
Este personaje no va a crear ningún tipo de problema, al contrario, se le sorprenderá y se le condenará. Pero si son 20.000 los contribuyentes que se ponen de acuerdo para realizar dicha evasión, colocan al Estado en una situación difícil. El anarquista entiende estas cosas. Por eso usa el mejor recurso que tiene, la violencia. Siembra el terror, el miedo, la desesperación, para generar algo que es sumamente dañino para la mente, para el alma de las personas. Incertidumbre. Y somos testigos nosotros del desarrollo de estas ideas en nuestro país, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, Perú, países asiáticos, europeos, todos llevan la consigna del problema social. Pero la forma de resolver esto tiene que ver con violencia. Hay lugares en donde uno pasa, en estos viajes, la salida por la iglesia, en sus mismos sectores, que llega a dar pena. Allá en Renca no tenemos ningún supermercado. Una más, por favor. Ahí. El ideal lo promueven a través de la ideología. La corriente ideológica general va tomada de la mano con la juventud. A mí me parece extraordinario. Mire, podríamos dedicarle mucho tiempo a esto, pero no se puede. Pero le digo a usted que profundice, investigue, vaya ahí. Porque este pensamiento radical ideológico se está sembrando mucho en los liceos, en las escuelas. Hay colegios donde le están metiendo cosas en la cabeza a los estudiantes. En Talcahuano, en Melipilla, un lugar más rural, en Melipilla, el Consejo de Padres, sobre todo comandado por padres creyentes, cristianos, evangélicos, le hicieron una carta a la autoridad del ministerio y también al mismo colegio, que los niños no estaban teniendo clases porque los profesores le estaban dedicando a hacer letreros, Letrero, su hijo llevó una cartulina a la casa de un hermano de una iglesia en Melipilla, uno que decía, ¡muera Piñera! Empiezan a meter estos conceptos de caos, y ojo que las consignas son tremendas, miren, ni Dios, ni patria, ni rey, ni amo. Tantas aristas que podríamos mencionar, tantas cosas que podríamos seguir aludiendo, pero creo que como concepto queda claro. Y lo cierto, lo verdaderamente cierto es que sin ley, sin leyes, no puede existir una verdadera comprensión de libertad. Mire que en Cristo somos verdaderamente libres. Cuando conocemos la verdad. Y la verdad está razonada en la persona de Jesús y su palabra. Y su palabra son mandamientos, son leyes, son estatutos que nos hacen vivir de la mejor manera. Y eso nos brinda la libertad. Donde no hay reglas, donde no hay estructura, donde no hay un sistema que lleve a cabo la conducta en sociedad, solo hay caos y desorden. Pero frente a la injusticia, frente al problema social, porque de que hay problema social lo hay, de que hay injusticia lo hay. El solo hecho de saber cuando salió por televisión, si esto no es noticia, no lo que estoy diciendo, cuando se mencionó que a los senadores se les pagaban casi 100.000 pesos para que fueran a trabajar.
Entonces uno piensa y mire, con razón este loco del Forcita Motuda quiso ser político. Un tipo que se salta la reja para entrar al Congreso porque dice que le queda muy larga la puerta, le queda muy largo caminar para entrar por la puerta. ¿Lo vieron, cierto? Frente a la injusticia, entonces, ¿cómo quedamos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Hay una gran cantidad de hermanos que están en las protestas. Hay una gran cantidad de creyentes que están en las marchas. Quedaron mudos varios ahora. Como si nuestra lucha fuera con letrero. Como si consiguiéramos algo levantando un pedazo de cartulina. Como si no entendiéramos como iglesia que nuestra lucha no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. El hecho de que no estemos en las marchas no significa que avalemos la injusticia para todos aquellos que han rayado los cultos, las iglesias, y le han puesto iglesia piñerista, evangélicos piñeristas, iglesia cómplice. Para todos ellos, eso que yo no esté en la marcha no significa que esté del lado de la injusticia. Al contrario, nuestra voz se alza proclamando verdad, razón y justicia. El profeta Habacuc predicó sobre la injusticia social. El profeta Amós habló de la injusticia social de su pueblo. La iglesia no calla ante esto, abre su boca, proclama la verdad. Entendiendo como iglesia, como nueva criatura, como alguien que piensa en Cristo, como alguien que ha sido renovado, regenerado, transformado. Que tenemos mejores recursos que una molotov, que una piedra, que taparnos la cara, mostrar los puros ojos, que andar entre medio de la multitud en el tumulto, causando estragos, incendios, quemadas, etcétera. No estamos para barricadas, no estamos para choclones, estamos para pararnos solos y mirar a la autoridad. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tengo un ejemplo. Bueno, hay varios, pero uno solo por razones lógicas de tiempo. A principios de los años 60 se levantan estos conceptos defensores respecto al problema racial, especialmente con la gente de color en Estados Unidos. Hubo dos grupos, bien diferenciados. Uno de ellos comandado por un pastor, Martin Luther King. Principal activista de los derechos de la gente de color, especialmente los afroamericanos radicados en Estados Unidos. De hecho, muere en el año 1968 por la misma causa. Pero con verdad, con palabra, con razonamientos, con buen discurso, con un planteamiento, logró varios de los objetivos que él tenía. Por la forma en cómo combate, por la forma en cómo él habla, por la forma en cómo se dirige en su respuesta contra lo que profundamente es antimoral en todas las épocas. Recibe él el Premio Nobel de la Paz. En esa misma época de la lucha del pastor Martin Luther King, se levanta un grupo afroamericano rebelde, los Black Panthers. Este grupo considera que la tarea de Luther King es muy lenta y estas cosas tienen que hacerse de manera más rápida, así que de forma armada comenzaron a luchar como partido. Causaron varios estragos. Y por la historia entendemos y sabemos que no obtuvieron nada.
Al contrario, incluso hicieron perder muchas de las conquistas que realizó el pastor Luther King. Porque una bala, un arma, una piedra, un palo, un fierro, lo que sea, no produce nada bueno. El apóstol Pedro dice, por causa del Señor nos sujetamos a las reglas y a las formas establecidas para hacer frente contra la injusticia. Sí, por causa del Señor nos sujetamos a la regla establecida. Y aún bajo esas reglas nosotros hablamos con respecto a la justicia y la verdad. No nos congraciamos con la injusticia. No le tomamos la mano a la desigualdad. No vamos a la par de este mundo canalla. Pero hacemos uso de los mejores recursos que tenemos para proclamar bien en alto la palabra liberadora de justicia y de verdad. Concluyo. ¿Cómo que gracias a Dios? El anarquismo tiene un pensamiento en la sociedad. Observe bien cómo dispusimos el texto. Ellos creen que una sociedad puede vivir sin Estado, sin poderes, sin jerarquía, sin organización. Ellos dicen que eso es viable, que eso es posible, pero su realización es imposible. Porque en cierta medida podemos decir, la esperanza del anarquista está dispuesta o reposa sobre una convicción que es que en sí mismo el hombre por naturaleza es bueno. Y el hombre por naturaleza es malo. Si hay varios siervos de Dios que aquí tienen la razón de todos estos que reclaman y apuntan al gobierno. Es que el senador, es que estos diputados, es que estos de acá, estos ladrones, estos sinvergüenza. Y la gran pregunta, ¿y si estuviera usted? ¿Y si tuviera usted el mismo poder? ¿Y si tuviera usted el mismo conocimiento de las leyes, como que las pudiera arreglar para su empresa, a su favor, para su casa? ¿Y si tuviera los mismos conocimientos? ¿Y si tuviera las mismas oportunidades? ¿Y si tuviera las mismas formas? ¿Usted cómo sería? Fíjese que las personas que se han mostrado más nobles, más intachables, más religiosos, aleluya, cuando están en estos lugares de poder, terminan contaminándose. Un rey dado por Dios como Saúl terminó volviéndose loco, aleluya, incluso quitándose la vida. La cantidad de ejemplos resultaría obsceno, porque criticaron a la doctora Barahona en Renca, hasta de whisky Barahona le decían, que acá, que aquí, que lo curá, que las tomás, que la plata para acá, que el lechero Renca la lleva valía 60 millones de pesos, y gracias a Dios el viento que hubo la otra vez en un temporal se llevó en la lleva por picante, ordinario, roto, vulgar, descosido. Y que ahora vamos a tener un alcalde, que alguien que va a hacer las cosas bien, porque el tipo es mormón, el tipo es religioso, el tipo tiene principios, el tipo aquí, el tipo acá, y de pronto nos vamos viendo que empezaron a construir unos departamentos en un terreno que por año era área verde. ¿Y se puede construir aquí? No, porque área verde. Y llegaban los de los comités, ¿se puede construir? No, es área verde. Y llegaban estos, ¿se puede construir aquí? No, es área verde. No, es área verde. El uso de suelo no es el indicado, y de pronto, de la noche a la mañana, ¡pa! Departamento. Visite piloto. Plata por debajo cambia el uso del suelo. Plata por debajo cambia las verdades. Plata por debajo cambia los principios. Aleluya, gloria al Señor.
Gloria al Señor, gloria al Señor. Hoy Dios nos libre a nosotros como siervos del Señor, para que cuando nos pasen el dinero no venga plata por abajo. Predica de esto, habla de esto, cambia tu palabra, cambia tus principios. No hay plata, no hay dinero, no hay billete, no hay dólar, no hay oro, no hay piedra preciosa que valga lo que valga esta palabra. No vale lo que vale esta palabra. Este es santo, puro, bueno, precioso, que sirve para llegar a la presencia de Dios. Cristo vive. Por causa del Señor nos sujetamos a las reglas, las normas establecidas para hacer frente contra la injusticia. No puede haber cristianos encapuchados. Nosotros damos la cara, ¿sí? Frente a toda la gente damos la cara. ¿Cómo estamos en el punto de prédica? Dando la cara. ¿Cómo estamos allá afuera? Dando la cara. ¿Cómo salimos como familia? Dando cara. Lo complejo es que va a llegar un día donde las normas de nuestra sociedad serán reformadas. Donde las constituciones serán redefinidas. Donde los regímenes serán establecidos por gente inmoral. Cumpliendo la palabra escrita de Isaías capítulo 5, verso 20. Lo bueno sería llamado malo. La luz sería llamada tiniebla, lo dulce sería llamado amargo. Y se prohibirá llevar una Biblia como en la China comunista. Se prohibirá predicar el mensaje y anunciar la palabra libremente como en todos los países islámicos. Se prohibirá congregarnos y reunirnos en iglesia como en varios países asiáticos. Llegarán días como los de Daniel cuando prohibirán orar. Las persecuciones romanas despertaron justamente por este sentido, por la conducta de los creyentes. Los consideraban ateos porque no adoraban los otros dioses. Los consideraban indignos porque no participaban de los baños públicos romanos. Los consideraban rebeldes porque no iban a los circos paganos y no estaban en las fiestas romanas. Llegará el día donde nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, será un problema para la sociedad. La sociedad nos llamará anárquicos. Pero no será anarquía por todos los principios que vimos. No será anarquía porque si creemos en jerarquía, gracias por ese amén, si creemos en organizaciones, si creemos en sociedad. Y de hecho creemos que un día este mundo será gobernado, aleluya, por un reino despótico, por un reino tirano, por un reino malo, ni por un presidente corrupto, aleluya, ni por ningún líder poco arbitrario. Estará este mundo regido por una autoridad preciosa, aleluya, este mundo estará regido, aleluya, por una autoridad maravillosa. Estaremos con él como iglesia, aleluya, habido y por haber de todas las edades, en este mundo gobernados por el Nazareno, el que murió y resucitó, y el que vendrá, aleluya, establecerá su reino y estaremos viviendo con él para siempre. Antes de orar la última reflexión, permítame. Cuando venga esa hora no seremos anárquicos, por lo menos yo no lo seré. Ni rebeldes ni desordenados. Seguiremos siendo la misma gente honesta. Seguiremos siendo la misma gente que paga sus impuestos. Seguiremos siendo las mismas personas que respetan las normas y las leyes. Pero nada, ninguna de esas leyes me va a impedir a mí que yo no hable del Señor,
que yo no lleve una Biblia. A Daniel le prohibieron orar, pero con mayor fuerza abría las ventanas, levantaba las manos y oraba hacia Jerusalén. A Ananías, Misael y Azarías, aleluya, los obligaron a arrodillarse. No se postraron, aleluya, y los mandaron al horno de fuego. Muchos serán condenados a la justicia, pero está escrito en su palabra: bienaventurados seréis cuando por mi causa os persigan. Ay, aleluya, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, pero gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque sí persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Como gente honesta seguiremos hablando de verdad y justicia y diciéndole a las tinieblas, tinieblas, pecado, pecado, al mal, mal. Creo que es la última. Ahí están las fotos, me las salté. Dale rapidito, por favor, hermanita querida. Ahí está. Porque esta es la voluntad de Dios, los versículos subsiguientes al texto que leímos. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Palabra del Señor. Póngase de pie, por favor, para dar gracias y orar al Señor. Él es con su pueblo, Él es con su iglesia, Él es con nosotros. Cierre sus ojos, por favor, porque no me ayuda a orar una vez más por nuestro país, por las autoridades, por los que nos presiden, por los que nos gobiernan, por los que están adelante, por las cabezas, por las autoridades. Lo mejor que ha hecho la iglesia en años ha sido orar, ha sido clamar y predicar la palabra. Cierre sus ojos, por favor. Oremos al Señor Padre. En un mundo de caos, Señor, donde las tinieblas, Señor, los demonios han tomado posesión de mucho. Violencia, maldad, crimen, asesinato. Cuánto desquicio, Señor, corriendo por las calles. Cuánta perversión, cuánta maldad, Dios bendito. Cuántos inocentes muertos por causa de la violencia. Oh, mi Rey, en tu misericordia, derrama tu bondad sobre nuestro país, sobre los dirigentes, Señor, sobre sus asesores, sobre sus consejeros, si es que tienen, Señor, para que puedan tomar decisiones correctas. Alumbre sus vidas, alumbre sus mentes, ilumine, Señor, sus palabras. Dele, Señor, buen accionar, dele, Señor, buen actuar. Sé que esos son muchos mundanos, otros, Dios mío, te creen a su manera, otros de una u otra manera tienen principios en sus corazones, pero yo te ruego que en tu bendita misericordia tomes control, autoridad, dominio, aleluya, sobre nuestras autoridades, para que sepan tomar, Señor, direcciones correctas, para que sepan dirigir nuestro país. Ayude a nuestra patria, ayude a nuestros países hermanos, ayude a aquellos países que están sufriendo, sobre todo a su pueblo. Iglesias que han sido quemadas, iglesias que han sido apedreadas, creyentes que han sido insultados. Ayude a su pueblo a lo largo y ancho de nuestro país, de desierto, aleluya, bosque, de cordillera, mar. Reciban tu cobertura, iglesias del cielo, reciban tu protección. Aquí te adoramos y bendecimos tu nombre con libertad, paz y tranquilidad, porque sabemos que tu ángel acampa alrededor de los que te temen y los defiende. Tú estás a nuestro lado, tú estás a nuestro favor. No es misticismo ni falsa espiritualidad. Tú peleas por los tuyos, tú luchas por tu pueblo, tú nos tienes la victoria, Señor. Pero aún así, Padre,
Aún así, Señor, cuando estas cosas se compliquen, cuando la moralidad, Dios mío, sea nula, ay, cuando la verdad sea atropellada, cuando los principios sean, Dios mío, vendidos, cuando los valores, Señor, estén por el suelo, aún nosotros valientemente levantaremos la palabra y seguiremos diciendo tu luz, seguiremos anunciando tu verdad, seguiremos proclamando tu justicia. Y está escrito que cuando llegue ese momento, tu Espíritu Santo pondrá las palabras suficientes en nuestra boca para hablarle, Dios mío, a ese pueblo rebelde. Gracias, Padre, porque sé que estoy en comunión y armonía con gente, hermanos, siervos, líderes, pastores. Aleluya, que a pesar de cualquier cosa seguirán predicando tu verdad, Señor. Tu fuego inunde nuestras lenguas, tu Espíritu Santo llene nuestras copas, para no claudicar, para no transar, para no vender. Somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén, oh amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Cristo vive. ¿Por qué no bendice al siervo de Dios que tiene a su lado, al que está al lado, al que está atrás? Le da la mano, lo bendice. Qué lindo tiempo nos da el Espíritu Santo. Al directorio de la agrupación, Dios añada bendición.